Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy nos encontramos con la doctora Vanessa Vidal. Ella es parte del staff de médicos del Policlínico JL. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muy bien, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es que vamos a estar hablando acerca del muérdago. Coméntenos, doctora, ¿qué es la terapia del muérdago? Claro, el muérdago es una planta parasitaria que crece en diferentes árboles hospederos como el pino, el manzano, etc. Y este es un tratamiento que se va a utilizar en pacientes oncológicos de forma paliativa o en conjunto con el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. ¿De qué planta en específico se obtiene el muérdago? Claro, como dije, son diferentes plantas y justamente por eso van a haber diferentes tipos de muérdago. Puede crecer, por ejemplo, en el árbol del manzano, que es el tipo M, el árbol del pino, que es el tipo P, el árbol de abeto, que es el tipo A, y cada tipo se va a utilizar para diferentes tipos de cáncer. Qué interesante, entonces es una terapia completamente natural. ¿Y más o menos desde cuándo es que se utiliza el muérdago como terapia? Porque muchas personas piensan que es una terapia nueva. No, no es una terapia nueva, esta ya tiene tiempo usándose, pero en Europa. Sobre todo, es una terapia que ha comenzado en Alemania. Ellos son los pioneros con este tratamiento y ya también se viene usando en otros países de Europa como España, Suiza, entre otros. Y a Perú o a Latinoamérica sí ya ha estado llegando. Todavía, si bien es cierto, no se utiliza de forma protocolar en hospitales o el INE, por ejemplo, pero sí ya tiene un tiempo usándose en otros centros de salud. Justamente a eso viene la siguiente pregunta. ¿En cuáles son los países en los que más se usa el muérdago como manera terapéutica? En Europa, principalmente Alemania, España, Suiza, Italia y bueno, recién ya en Latinoamérica, ¿no? Perfecto, doctora. ¿Y en qué casos se utiliza, para qué enfermedades se utiliza el muérdago en sí? Es específicamente un tratamiento oncológico, es decir, se va a utilizar en pacientes con ya un diagnóstico definido de cáncer, ¿no? Cualquiera sea sus tipos de cáncer. Y al decir quizás que es un tratamiento oncológico, muchas personas quizás creen que viene a ser la cura del cáncer porque muchas veces consultan eso los pacientes. Quería aprovechar para poder aclarar que es un tratamiento complementario. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es complementario? Claro, sí, como has mencionado, no es una cura. Eso es algo que siempre se lo recalco a los pacientes. Es un tratamiento complementario, quiere decir que se utiliza de forma conjunta con el tratamiento convencional del cáncer, ¿no? Es decir, las quimioterapias, las radioterapias o las cirugías en caso sea necesario. Y también es un tratamiento paliativo, es decir, que, por ejemplo, es un paciente que ya está en un estadio avanzado de metástasis y que ya su oncólogo solamente le ha dicho que necesita un tratamiento paliativo, conservador, de darle calidad de vida, y justamente el muérdago también se puede utilizar en estos casos. Qué interesante esto que nos comenta, entonces es como que un tratamiento que va de la mano conjuntamente con otros. Y a esto vamos con la siguiente pregunta, es ¿cómo es que funciona el muérdago dentro del organismo del paciente? Claro, el muérdago básicamente lo que va a hacer es activar o, por así decirlo, fortalecer el sistema inmunológico, es decir, las defensas, para que nuestro propio organismo, nuestras propias defensas puedan atacar estas células tumorales. También tiene otros beneficios en el organismo que, por ejemplo, va a ayudar con las náuseas, los vómitos, algunos tipos de cáncer que son un poco dolorosos porque hay liberación de endorfinas, va a mejorar el sueño, el apetito. La temperatura es un medicamento termorregulador, entonces los pacientes oncológicos normalmente pierden este calor corporal, están más fríos todo el tiempo. Este medicamento les va a ayudar a volver a tener esa temperatura de antes y también es un medicamento inmunomodulador, es decir, que refuerza el sistema inmunológico. Esas son básicamente cómo actúa, ¿no? Genial, doctor. Y justamente quería consultarle cómo es que refuerza nuestro sistema inmunológico. ¿Funciona quizás como una vitamina o algo así? No precisamente como una vitamina. Básicamente, ya si hablamos a nivel molecular, no va a activar lo que son las células T, las células natural killer y los macrófagos también, por ejemplo, ¿no? Y eso va a ayudar a activar el sistema inmunológico y que el propio sistema inmunológico ataque nuestras células tumorales o al menos permita que el cáncer no se siga expandiendo, ¿no? Qué interesante suena, entonces esta terapia tiene muchísimos beneficios, sin embargo hay muchas personas que siguen teniendo dudas al respecto del tratamiento del muérdago. Entonces quería consultarle
¿qué evidencia científica podemos tener en base a ese tratamiento? Porque como digo, hay muchas personas en casa que creen que quizás es un tratamiento de medicina natural, de hasta incluso de hierbitas y todo eso. Entonces, si bien es cierto, nace de ahí, sí tiene una base científica que me gustaría que le pueda comentar. Sí, igual como la medicina convencional, es decir, las pastillas, las ampollas, todo eso, nace en realidad de un extracto de una planta, solo que en diferentes concentraciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí, es un fármaco que se extrae de una planta, pero que ya está estudiado. Sí hay artículos científicos que tal vez los estudios no son tantos como los de otros tipos, como la medicina convencional, pero sí hay estudios, también hay controles de casos de pacientes que han llevado esta terapéutica, entonces sí está respaldado científicamente. Sí, es verdad que se recomendaría, ¿no?, a lo mejor hacer más estudios del muérdago, ¿no?, pero sí hay respaldo. Qué interesante entonces saber que es una terapia completamente respaldada con estudios científicos que también ya vienen realizándose hace muchísimos años en Europa, por ejemplo. Doctora, ¿y cómo se procede a la aplicación del muérdago? ¿Qué modalidades tenemos para poder aplicarlo? Claro, esta aplicación viene en ampolla y esta ampolla se puede aplicar de forma subcutánea, es decir, más o menos como cuando se aplica una vacuna, ¿no? Y también de forma endovenosa. Ahora, la aplicación subcutánea suele ser, o lo que se recomienda, es que se aplique en la zona más cercana al cáncer, ¿no? Por ejemplo, si es un cáncer de mamas, en esta zona de los hombros, ¿no? Si es un cáncer de colon, en los muslos o en el ombligo también se puede poner, o periumbilical, ¿no?, alrededor del ombligo. Y la endovenosa también existe, pero esta se administra en dosis mucho más altas, mucho más potentes, y es necesario monitorizar al paciente cuando se aplica este medicamento. Perfecto, doctora. Aquí en el policlínico lo aplican ¿de qué manera? Acá lo aplicamos de forma subcutánea porque es lo más seguro, no hay mucha reacción, el paciente va a estar bien tranquilo. Y además, como mencioné, ¿no?, cuando es una aplicación endovenosa, el paciente ya necesita un monitoreo constante, probablemente va a necesitar un centro de salud un poco más complejo, ¿no?, que tenga estas máquinas, ¿no?, de monitoreo, una enfermera constante. Entonces es un poquito más complejo y aparte son dosis de ataque, son dosis fuertes, ¿no?, que a veces el paciente no resiste, ¿no? Entonces yo lo aplico de forma subcutánea, es un poco más seguro y también tiene los mismos beneficios. Qué importante saber esta información porque quizás vas a cualquier centro médico y quieren aplicarlo de una manera que quizás no es la que corresponde o quizás es mucho más riesgosa para el paciente, ¿sí? Es muy importante saber esta información. Quería consultarle también cuánto tiempo dura quizás un paciente dentro de la terapia desde que inicia los tratamientos. Esta en realidad es una terapéutica que se va a utilizar a largo plazo. En sí, el tratamiento inicial va a durar 6 meses y después de estos 6 meses se hace una pausa, pero sí se recomienda continuar con el tratamiento. ¿Por qué? Porque imaginemos que el paciente a la par ha llevado sus quimioterapias, sus radioterapias o su cirugía y su oncólogo le dice que ya está libre de cáncer. ¿Es necesario seguir usando el tratamiento de muérdago? Sí, porque el muérdago lo que va a hacer es evitar recidivas, es decir, que el cáncer vuelva a aparecer. Entonces, por eso se mantiene este tratamiento de forma prolongada. Justamente a esto viene mi siguiente pregunta, es si el muérdago lo podemos combinar con otros tratamientos convencionales, quizás como la radioterapia, la quimioterapia. ¿Va de la mano? Sí, exactamente, va de la mano. Como mencioné al comienzo, es un tratamiento complementario, va de la mano o en conjunto con las quimioterapias, con las radioterapias o con la cirugía. Lo único que se le menciona al paciente es que el mismo día que se va a hacer su quimio o su radioterapia no se aplique el muérdago, sino un día antes o 2 días después. ¿Y pacientes que no están llevando ningún tratamiento como quimio o radioterapia pueden aplicarse el muérdago? Claro, normalmente ya es en pacientes que ya tienen un estadio avanzado del cáncer como metástasis y solamente se le dan cuidados paliativos o calidad de vida. Sí, el paciente puede llevar sin ningún problema el muérdago y le va a beneficiar porque le va a ayudar con todos los beneficios, ¿no? A disminuir las náuseas, la fatiga, el cansancio, el apetito, el sueño, el dolor, todo, ¿no? Entonces sí le va a ayudar. Genial, doctora. Entonces, en este caso es recomendable quizás una persona que es recién diagnosticada con cáncer usar el muérdago como primera opción. Claro, se recomienda al paciente que desde que ya le dan el diagnóstico puede ya recibir el tratamiento de muérdago y ya luego complementariamente con su oncólogo definir si se va a operar, si va a recibir quimioterapias, pero sí, desde que se diagnostica el paciente ya puede comenzar el tratamiento de muérdago.
Qué interesante, entonces es una gran alternativa para muchas personas que padecen de esta enfermedad. Y para colocarme el muérdago, ¿necesito supervisión médica? Sí. El tratamiento de muérdago, ya sea sobre todo endovenoso, pero también subcutáneo, va a necesitar supervisión de un médico, ¿no? Se le va a tomar la temperatura antes de aplicar, se le aplica el medicamento y va a esperar un rato a ver que no haya ninguna reacción, que es muy raro, pero sí es con supervisión médica. Además, porque el médico va a estar en cada aplicación supervisando el progreso del paciente, porque, bueno, eso ya después me lo vas a preguntar, porque puede aparecer un efecto adverso, o efecto secundario de la aplicación, entonces eso ya se va monitorizando de la mano con el médico tratante. Perfecto, doctora, entonces siempre tener a la mano el tratamiento de la mano de un profesional es importantísimo. Otra duda que teníamos era si el muérdago existen diferentes tipos de preparaciones o es un solo tipo. No, hay varios tipos de muérdago, como había mencionado, va a depender de qué árbol ha sido extraído, ¿no? Que tenemos el árbol del pino, manzano, abeto, y esos son sus tipos, ¿no? Y cada tipo va a estar más recomendado para ciertos tipos de cáncer. Perfecto, doctora. ¿Y qué tipos de riesgos o efectos secundarios tiene la terapia del muérdago? Hay efectos secundarios que son de esperarse. Por ejemplo, en la zona de aplicación, imaginemos que se aplicó de forma subcutánea en el hombro, ¿no? Entonces, en esa área donde se ha aplicado el medicamento, puede aparecer una rojez, una ronchita, por así decirlo, ¿no? Puede estar rojito, un poco duro, hasta puede generar un poco de picazón, pero eso es normal. Ahora, cuando esa ronchita crece más de 5 centímetros, ya sí es un indicador de que el tratamiento está siendo de repente muy fuerte, hay que bajar la dosis o hay que pausarlo un rato. Eso es de esperarse. Otro efecto secundario es la temperatura. Como había mencionado, este es un medicamento termorregulador, entonces va a aumentar las temperaturas. Pero cuando el paciente ya tiene una temperatura de 38 a 38.5 grados centígrados para arriba, sí, también es otro indicador de que está siendo muy fuerte, retrocedemos la dosis, ahí ya se ve de forma personalizada con el médico qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y justamente por eso es importante, por el monitoreo que lleva el profesional, siempre hacerlo de la mano de un profesional calificado para poder realizar este tipo de tratamientos. Otra consulta que tenía es, ¿cualquier persona puede ser candidata para colocarse la terapia del muérdago? ¿Existe alguna contraindicación? Claro, es una muy buena pregunta. Sí existen contraindicaciones, no son muchas, pero hay. Por ejemplo, pacientes que sufran de cáncer de la tiroides. Es el único cáncer que es un poco más riesgoso de aplicar el muérdago. O pacientes de por sí que sean hipertiroideos, ¿no? Que sufran de hipertiroidismo. Pacientes gestantes o que estén dando de lactar. Y pacientes pediátricos de a partir de más o menos 16, 17 años para arriba sí se puede aplicar, pero pacientes de menos de esa edad todavía no hay estudios y no se apliquen ellos todavía. Qué importante, entonces justamente le quería consultar si era seguro o no para personas embarazadas, lactantes o niños. Por el momento no existen como que estudios que respalden todavía eso. Perfecto, doctora. Aprovecho para invitar a todos aquí al Policlínico JL. Recuerda que estamos ubicados en Avenida Brasil 2949, Magdalena del Mar. ¿En qué horarios pueden encontrarla, doctora? Claro, nosotros atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Otra consulta que tenía, doctora, es si la terapia del muérdago se sigue considerando una terapia alternativa, complementaria o ya es parte de la medicina convencional. Si bien es cierto, es una terapia complementaria, como mencioné, o paliativa, pero sí se lleva junto con la terapia convencional. Todavía no está clasificada como una terapéutica convencional, acá al menos. Por ejemplo, en otros países como en Europa sí se utiliza de forma protocolar en los mismos hospitales como parte de la terapéutica, ¿no? Entonces, pero al menos acá en Latinoamérica, en Perú, sigue siendo una terapéutica complementaria o paliativa. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por la entrevista. Estoy seguro que ha disuelto muchísimas dudas que tenían las personas que nos están viendo. Ya saben que cualquier duda pueden acercarse a pasar consulta con la doctora. Es importante, ¿qué es lo que tiene que traer el paciente al momento de pasar consulta? Sí, el paciente se le recomienda que traiga todos sus exámenes, ya sea de imágenes o de laboratorio. De imágenes es que tienen resonancias, endoscopías, colonoscopías, tomografías,
biopsias, todo lo que tenga va a servir para tener un mejor panorama de la enfermedad y el mejor tratamiento posible. Y también exámenes de laboratorio, hemogramas, todo lo que tengan, ¿no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la entrevista. Esto ha sido todo. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más.